Buenas noches, estimados amigos. Damos inicio a una charla sobre ciertos temas que se siguen siendo parte de los sermones en las iglesias cristianas, eh, que son trascendentales y que de todas maneras son también de algo delicados, pero es bueno a la luz de las raíces hebreas abordarlos. Ya hemos hecho uno de ellos acerca del arrebatamiento. Y propongo en esta noche hablar acerca del infierno. El infierno eh, tiene cierta data eh, eh, que fue creado a lo largo de los siglos pasados, pero creado dentro de el contexto católico. Y uno de los papas, últimos papas, abolió el tema del infierno como parte de la doctrina católica. Sin embargo, en las iglesias evangélicas, en algunas de ellas, todavía se sigue predicando. De manera que está el tema abierto y quisiera comenzar a preguntarles a ustedes acerca de este tema, si tienen alguna idea para ver si nos introducimos en ello. Bueno, mi conocimiento del infierno es no más allá del que Dante de Alighieri en la Divina Comedia lo relata, ¿no? Los anillos o los niveles de acuerdo a los pecados que uno haya cometido en la vida, ¿sí? Así es. Sí, de acuerdo a la historia, es San Agustín en el siglo VI quien inicia este concepto de una pena para siempre y sin retorno. La Iglesia defiende desde el siglo XV que el castigo del infierno destinado a los pecadores es eterno. Y como decimos, esto fue iniciado por San Agustín. Sin embargo, fue el Papa Paulo VI, si no estoy equivocado, quien quien definitivamente, perdón, esto parece que es, ya dice el Papa Francisco, el actual Papa, dice que el infierno ya no es una doctrina dentro de la Iglesia Católica. Entonces, ahora, el asunto es de que de todas maneras, este tema y la misma palabra infierno está dentro de las Escrituras, particularmente dentro del Nuevo Testamento. De manera que, ¿cómo abordamos el tema del infierno? Primeramente quisiera hacer una pequeña exposición respecto de ciertos conceptos que desde la perspectiva hebrea, es verdad que el infierno como tal existe desde el inicio, pero en el Antiguo Testamento se le conoce con una palabra diferente. El infierno, o mejor dicho, dentro del contexto de varias palabras hebreas. Veamos para ello, vamos a poner nuestra acostumbrada pantalla para ir exponiendo, escribiendo estas ideas. Entonces, la palabra infierno viene de dos grandes conceptos en el hebreo. El primero es la Gehenna, que era un lugar en donde se quemaba la basura en Jerusalén. Es decir, en las afueras de Jerusalén había un lugar en donde se botaba la basura y allí se la incineraba. Por lo tanto, este concepto de el fuego, para quemar la basura era un tema muy conocido en el mundo hebreo y por eso se utilizó esta misma palabra como una analogía para describir los asuntos espirituales. También vemos que en el Antiguo Testamento aparece la palabra Seol. Seol y
con esta palabra, el rey David, y también en varios libros encontramos, el rey David utiliza como un concepto de la espiritualidad. Y para ello vamos a ir mirando un poquito veamos ciertos textos, déjenme revisar. El rey David en el Salmo 16:10. El Salmo 16:10. Decíamos que el concepto aparece, el concepto del infierno aparece, pero como un concepto espiritual. En Salmos 16:10, permítanme un momento, vamos a pasar la pantalla. Allí. Dice, vamos a hacerle inclusive un poquito más grande para que pueda ser apreciado mejor. ¿Bien? Dice, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Vamos a ver la palabra hebrea que aparece aquí. No abandonarás mi alma en el sepulcro, y el sepulcro es Sheol. ¿Sí? Entonces, el Seol o Sheol en hebreo fue traducido en el Nuevo Testamento a veces como el Hades o como el infierno o el mundo de los muertos. Y precisamente se añade este término, dice como si fuera retiro subterráneo, ¿no? Quizás lo que está escrito en varios pasajes bíblicos nos da la idea de que efectivamente el infierno está debajo de la tierra. Y para ello vamos a analizar un verso. Déjeme ver cuál es el... no, perdón, el mismo verso, este mismo verso, que es el que da la idea de infierno. Si este mismo verso lo analizamos, lo comparamos, vamos a comparar todas las versiones que aparecen en el Salmos 16:10. En algunos casos se traduce sepulcro, Seol, y vamos a ir un poquito más abajo en una de las versiones. Comencemos por la Vulgata Latina, que si tal vez lo tengo a la mano. No tengo a la mano en esta versión la Vulgata Latina. Veamos si en alguna de estas... bueno, de hecho, podemos ver la versión en inglés. La versión en inglés de King James. Aparece precisamente la palabra en inglés para el infierno. El infierno en inglés es hell. Y está tomado de la palabra Sheol en hebreo, ¿no? Y por lo tanto, en realidad, y aquí vemos esta versión en hell en inglés también. Veamos otra. Aquí está una versión, una de las versiones, aquí es Huneman, dice, porque no abandonarás a mi alma al infierno, ni darás a tu santo ver corrupción. Es decir, las diferentes traducciones que en realidad aparecen a partir de la Vulgata Latina. La Vulgata Latina fue el origen de la mayoría de nuestras traducciones de la Biblia. La Vulgata Latina, de allí fue traducido del latín al español, pero la Vulgata Latina le tomaron desde el griego. Entonces, en cada traducción, desde luego, van incorporándose ciertas ideas, se van añadiendo ciertas ideas y se va transformando poco a poco la idea original. Entonces, lo que
aparece en hebreo como Seol, se va transformando poco a poco en el infierno, de tal manera que en el Nuevo Testamento aparece completamente la palabra infierno para describir un estado espiritual. Pero si nosotros analizamos este versículo, dice, hablando David, veamos un poquito anteriormente, dice, por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija, también mi carne morará segura, pues tú no abandonarás a mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Si es que se toma esta idea como en lugar de Seol, como infierno, ¿qué quiere decir entonces? Que el infierno no es un lugar en donde se va a morir eternamente un alma, porque aquí el rey David dice, tú no permitirás que tu santo esté, no abandonarás mi alma en el infierno, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Es decir, el infierno es un lugar del que se puede salir, del que se puede rescatar el alma. Contrariamente a todas las ideas que hasta aquí nosotros conocemos respecto del infierno. De manera que estamos un poco en una controversia aquí porque en el Antiguo Testamento el infierno o el Seol es una cosa y aparentemente en el Nuevo Testamento es otra. Veamos, ¿qué opinan ustedes? Bueno, la Iglesia Católica, pese a lo que acabas de mencionar, te sigue vendiendo las misitas para expiar los negocios, los pecados del difunto, ¿no es Así. cierto? Entonces, eso es como que ya te la vas llevando desde siempre y diciendo, bueno, por los pecados que cometí, pues que mis parientes me hagan misas para poder salir de donde, del Seol, ¿no? Del infierno, ¿sí? Ahora, si dices, si manifiestas que hay cómo salir del infierno, ¿qué es lo que tendría que hacer esta alma? Porque ya no habría un cuerpo para poder salir, más allá del arrepentimiento. Bueno, sí, ese es el tema precisamente del análisis, que primero tenemos que entender que los conceptos de la Biblia son conceptos espirituales. Cuando hablamos de espiritualidad, entonces tenemos que extraer todas estas ideas de todos los planos físicos. Ya no es físico, Ujú. tanto el Estamos, infierno no es un lugar. Analizando desde el punto de vista científico, el cielo y el infierno, si fueran lugares, ¿en dónde decimos que está el cielo? siempre arriba, Arriba, ¿en dónde arriba? Más allá de las nubes. por supuesto. Ahora, había un himno que se cantaba, uno de los antiguos que todavía sigue sonando entre algunos cristianos de alguna edad, ¿no? Que dice, más allá del sol yo tengo un hogar, hogar bello hogar, más allá del sol. Es decir, nos dan la idea, nos venden la idea de que el cielo está primero allá arriba. ¿Por qué? ¿A dónde se fue Jesús? Bueno, él ascendió a los cielos, ¿no? En las nubes, ¿no es cierto? Por eso dice, Mm, así como le habéis visto irse en las nubes, así mismo volverá en las nubes. ¿Qué quiere decir si le entendemos este concepto? Literalmente quiere decir que a alguna parte arriba en el cielo se fue Jesús. Analicemos esta idea primeramente desde el punto de vista científico. Carl Sagan, ya en los años 80, en la serie Cosmos, él analiza este tema y dice, el cielo, si es que estamos hablando de ese cielo que está ahí arriba, el cielo es un lugar aparentemente bonito. Nosotros lo vemos muy hermoso y resplandeciente. Pero cuando subimos allí en la luna no podemos vivir sin oxígeno. Las temperaturas detrás de la luna son extremadamente bajas
Y las de la cara superior, de la cara que está brillante, bueno, podrían, a lo mejor podría la gente acomodarse. Pero si vamos más allá, todas las hermosas estrellas que nosotros vemos son grandes soles y soles mucho más grandes que el Sol, miles de veces más grande que nuestro Sol. Si viajamos en el espacio en realidad, si nos alejamos del Sol, el espacio en realidad es un espacio inhóspito, un espacio inclusive oscuro, a menos que nos acerquemos a las estrellas, a una de esas estrellas, y si nos acercamos a una de esas estrellas va a ser un terrible infierno. Si viajamos a la estrella más cercana, tardaríamos 4 años, y si nos acercamos a la galaxia más cercana, tardaríamos 2.5 millones de años. Y en esa galaxia encontramos muchos soles, y muchos soles que son verdaderos infiernos. En definitiva, el cielo más allá del Sol es un lugar inhóspito, desagradable y de alguna forma también invivible. Ahora, Eh, Pero si fuese físico, si fuese como somos, como somos de espiritual, creo que ya no tendría concepto validero esa tesis. exacto. Ahora, vamos al otro concepto, la Tierra, el lugar en el que nosotros vivimos, es un lugar hermoso. Hay lugares que merecen la pena ser llamados el cielo. Sí, Y señor. depende de nuestra perspectiva, como nosotros miremos, ¿sí? En nuestra tierra vamos a encontrar lugares muy hermosos que nosotros quisiéramos quedarnos allí a vivir por siempre. Es decir, el cielo de arriba no es el cielo. La tierra, este lugar de sufrimiento que a veces decimos, en realidad depende de nuestra perspectiva, y tampoco podríamos decir que es simplemente mala, como aparece en la Biblia de que nuestra tierra está maldecida por causa de nuestro pecado. La tierra maldecida por causa de nuestro pecado no es esta tierra física en la que nosotros vivimos. Así como los cielos que estamos mirando arriba no son lugares a donde podemos ir a vivir. No sé en qué términos, en qué forma, si es que son elementos físicos. Es decir, el cielo y la tierra del que habla la Biblia no son elementos físicos. Y es más, yo voy a proponer, más allá de todo esto, una restricción una restricción física para el cielo, en el sentido en el que estamos analizando. Dijimos que una de las estrellas más cercanas, mejor dicho, la estrella más cercana, si es que esta es nuestra Tierra, nosotros vamos a dibujar aquí a nuestra hermosa Tierra y vamos a poner por acá a Alfa Centauro, más allá del Sol, mucho más allá del Sol. Y quizás vamos a dibujar una galaxia por aquí, que es las galaxias que tienen la mayoría una forma espiral, ¿no? Una forma en espiral así. Curiosamente, y eso vamos a analizar algún momento, es bien bonito. La distancia que existe de aquí a Alfa Centauro en años luz es 4 años. A ver, veamos, en otro colorcito vamos a ponerle así. 4 años luz. Años luz. Si es que quisiéramos viajar a bueno, este es Alfa Centauro, ¿no? Alfa Centauro. Deberíamos, viajando a la velocidad de la luz, nos tomará alrededor de 4 años. Pero si queremos viajar a la galaxia más cercana nuestra, esta galaxia más cercana
está a 2.5 millones de años de aquí, de años luz. ¿Bien? Entonces, si es que aplicamos los conceptos que hasta aquí nosotros conocemos, ¿qué dijo Jesús respecto de sí mismo? Ahí recordemos un poquito. ¿Se acuerdan? Él dijo, yo soy El alfa y el omega, la luz del el mundo. mundo. ¿Sí? Si asumimos este aspecto como la luz física, ¿sí? Si él fuera la luz física, en realidad hasta ahora, si Jesús estuviera viajando hacia Alfa Centauro, quizás ya hubiera llegado. Si es que está viajando hacia la galaxia más cercana, todavía no ha llegado. ¿Por qué? Porque debe tardarse 2.5 millones de años luz. Y entonces, si no ha llegado todavía a la galaxia más cercana, que puede ser un lugar, el lugar más cercano para poder que allí sea el cielo, aún no ha llegado allá y por lo tanto todavía no puede volver. Es decir, si nos tomamos aspectos físicos, estamos en problemas y esos problemas tienen que ser analizados de esta forma. Si él es la luz, va a viajar, no va a viajar más rápido que la propia luz. La velocidad de la luz es la limitante. Por lo tanto, no va a poder alcanzar todavía llegar a donde tenía que llegar. Porque si no, ¿en dónde está? Es decir, le tomó 4 años llegar a Alfa Centauro, si viajaba a esa velocidad, pero el Alfa Centauro es una estrella y una estrella es como un sol, el sol muy ardiente. Entonces, pero a lo mejor hay algún lugar aquí placentero que puede ser el cielo en esta galaxia, la galaxia más cercana. Entonces, los aspectos físicos en la Biblia, si los analizamos de esta forma, estamos incurriendo en ciertos problemas de carácter físico. Por lo tanto, deben ser otra cosa, deben ser asuntos espirituales. ¿Por qué? Porque nuestra alma misma es algo espiritual. El alma es algo espiritual. Es decir, el alma, cuando dicen las personas que se muere alguien, sale el alma del cuerpo. Y dicen que han medido que cuando una persona se muere hay ciertos gramos que pierde Pierden. cuando sale el alma. Eso significa que el alma pesa y por lo tanto el alma es física, ¿no? Pero ninguno de estos debería corresponder. Nuestra alma es un asunto espiritual. Es algo que no está ligado a lo físico, no tiene peso, no tiene forma, no tiene masa, ¿sí? Y tampoco tiene límites espaciales. Por lo tanto, el alma no es que se va a salir de nuestro cuerpo y se va a viajar a ninguna parte. ¿Sí? El mundo espiritual es un mundo completamente diferente. Ahora, ¿qué es entonces? Ahí vamos a ver qué ideas tienen ustedes respecto de esto. Los voluntarios se escaparon. Bien. ¿Qué Bueno, es? sí, A ver, Daniel. A ver, revisando la imagen que estabas proyectando anteriormente, o sea, se me hace un poco difícil a entender eso porque, ponte, el concepto de Dios es que Él está en todas partes, ¿no es cierto? Entonces, sí, Él es el que crea estos fenómenos físicos, por ponerle un nombre. Ya, Entonces, eso te digo, o sea, dentro del conocimiento, o sea, de mi creencia en Dios, es que Él está en todos lados, ¿no es cierto? O sea, Él puede estar aquí como en la galaxia más lejana,
porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, dice, también Eso es señala Dios. genial, ¿sí? Entonces es como que se me hace un poco difícil relacionar esto de que la distancia, claro que para el análisis físico es interesante, o sea, 2.5 millones de años luz, entonces quiere decir que todavía está en el trayecto. Eso no es cierto, Exacto. o sea, viéndole desde el tema físico, pero ya viéndole desde el tema espiritual, desde el punto de vista de la fe, entonces Dios está en este Así lugar es. como puede estar en la galaxia. Y ese debe ser el principio fundamental. Por lo tanto, cuando Jesús se fue a los cielos, ¿cómo se fue? Y cuando va a volver de los cielos, ¿cómo va a volver? ¿Será en forma física que se fue y será en forma física que volverá? Ahí está la bolita, ¿no? Ujú. ¿Sí? Es decir, todo este tipo de cosas, si lo analizamos de una forma, tenemos estos problemas. Por lo tanto, tenemos que necesariamente asumir todos estos relatos como relatos espirituales. ¿Bien? Es decir, si Jesús se fue en las nubes, porque de paso tú mismo dices, Él es Dios y Dios está en todas partes y puede estar aquí como puede estar en Alfa Centauro o en cualquiera de las galaxias al mismo tiempo, entonces no se fue físicamente. Es un asunto espiritual. Pero Elías sí se fue, dice, de acuerdo a Ahora vamos a un tema que es hermosísimo en cuanto a este mismo análisis. ¿A dónde se fue Elías? dice que ascendió al cielo, pero en un carro de fuego, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde se fue? Porque él ya no es Jesús, que es la luz. A menos Ujú. que viaje con Jesús a la misma luz, está en el mismo asunto de viajar a los cielos. Por lo tanto, ¿a dónde se fue? Bueno, de acuerdo a lo que dice el texto, dice que él vendrá a anunciar la venida del Mesías, no del Mesías. Sí, así es. Y de hecho, él volvió cuando ocurrió la transfiguración, cuando Ya, apareció Jesús en el monte junto a Moisés y también estuvo Elías. Y allí hay algo más interesante todavía porque él dice que tenía que venir a anunciar la venida del Mesías. Y estaba hablando inclusive de lo que conocemos como la primera venida. claro. Nos metemos en un problema, pero solo les voy a mencionar, de que la Biblia sí dice que Elías sí vino. Y el mismo Jesús dice, sí, Elías vino. Y él, hablando de Juan el Bautista, dice, él es el Elías que tenía que venir. Es decir, tardó unos cuantos cientos de años. Elías se fue en el carro de fuego al cielo y luego volvió para anunciar la venida del Mesías, y él era como decía, la voz que clama en el desierto, y todo eso. Y después, cuando hubo esa transfiguración, también apareció en el monte junto a Moisés. Ahora, vamos a entrar a analizar esta parte interesante del carro de fuego, pero lo vamos a hacer de una forma muy somera también. ¿Qué es un carro? Un carro, como nosotros le conocemos, ¿cuáles son las partes fundamentales de un carro? Las ruedas, Las ruedas. Perfecto. ¿Cuántas ruedas tiene? actualmente 4, pero Cuatro en ese ruedas. entonces debe haber sido 2 Bueno, carruajes, porque eran jalados por caballos, claro. pero la Biblia no habla de que el carro le jalaban los caballos, porque ahí nos metemos en otro problema. También los caballos deben haberse ido al cielo. Pegaso, ¿No es cierto? Eso quiere sí, decir que en el cielo también hay caballos. claro. La idea fundamental desde el punto de vista hebreo cuando habla del carro de fuego es de que este carro tenía cuatro ruedas. Pero acuérdense que era un carro de fuego, ¿no?
El carro tiene 4 ruedas. Las 4 ruedas en la espiritualidad es un asunto muy interesante. Primero, al ser 4, tenemos que buscar los elementos, cuáles son los 4 elementos que configuran esta carroza. Desde el punto de vista como está traducido, en realidad es una carroza de fuego que tiene 4 ruedas. Las ruedas, vamos a dibujar una rueda. Las ruedas son circulares. Si es que nosotros tomamos una moneda y esta moneda le lanzamos sobre el piso de una forma tal, parada, esta rueda comienza, esta moneda comienza a rodar. Y curiosamente va a rodar hasta que pierda su inercia. La rueda dentro de este sistema, del sistema hebreo, la rueda es un asunto muy especial, porque si nosotros recordamos cuando David danzaba, ¿cómo danzaba? En círculo, sí. En círculos, ¿cierto? Sí. Él danzaba en círculos remolineando. De hecho, la palabra para canto es shir, que tiene un aspecto circular. Tiene el concepto, el fundamento de esta palabra también es un círculo. En la espiritualidad, el rodar como una rueda está ligado también a toda nuestra vida, a toda nuestra alma. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en nuestra alma? Ascensos circulares, así como nuestra vida, toda la vida es un ciclo. Sí, por eso es que a veces decimos es repetitivo. Exacto, todas las cosas se repiten. La luna da la vuelta en círculos a la Tierra cada 29 días. La Tierra da la vuelta al Sol cada 365 días. La Tierra da la vuelta en sí mismo cada día. Y todos los ciclos de la naturaleza son circulares. Es decir, el símbolo de la vida en sí está ligado al círculo. Todo es circular. Nuestro año, el año que nosotros celebramos, es circular. ¿Sí? Es circular y siempre volvemos al mismo punto, ¿no? Entonces, el concepto hebreo de rueda está estrechamente ligado a la vida, a los ciclos de la vida. Ahora, aquí dice hay 4 ruedas. Vamos para hacer más, no ocupar tanto espacio aquí, le voy a poner un solo, el típico ejemplo que estamos utilizando siempre. Con círculos representar nuestra alma. Bien. Nosotros, desde el punto de vista espiritual, estamos en la tierra, hemos sido expulsados del Edén, estamos en la tierra e iniciamos nuestro proceso, digamos, por aquí. Y como sea que tengamos que ascender, tenemos que ascender, fíjense la paradoja, remolineando, como David, remolineando de círculo en círculo, vamos a ir poniendo por aquí círculos, ¿sí? Remolineando de círculo en círculo, ¿sí? Lo que ya hemos estado hablando. Por eso este concepto del árbol de la vida de tipo hebreo es muy útil para analizarlo todo. Y cuando terminemos nuestro trabajo en la tierra, vamos a ascender hacia los cielos. Y los cielos son nuestras facultades intelectuales. Es decir, los cielos son parte de la estructura de nuestra alma. Siempre hemos estado hablando de esta forma. Los cielos están arriba, porque efectivamente están arriba. Y la tierra está abajo, ¿sí? Porque efectivamente es parte de nuestra parte inferior. Entonces, la tierra está aquí.
trabajamos nuestra tierra, producimos frutos y esos frutos nos van a llevar al cielo. ¿Cómo ascendemos? Ascendemos remolineando. Entonces vamos a hacer una especie de ascenso de esta forma, remolineando cada vez, dando vueltas cada vez, ¿sí? Cumpliendo nuestros ciclos, remolineando hasta llegar al ascenso a los cielos. Este es el sentido de las ruedas. Es decir, nuestro trabajo es girar y girar y girar, pero el girar tiene que ser en aras de un ascenso. Es decir, imaginémonos como una moneda, le lanzamos la moneda da la vuelta, pero mientras da la vuelta avanza. O como una bicicleta. ¿Qué hace una bicicleta? Una bicicleta, el punto de una bicicleta comienza a girar y a girar mientras avanza. ¿Sí? Nosotros vamos a ver, si nos le ponemos a la vista en la rueda está girando. No se va de la bicicleta. Pero si miramos desde afuera, la bicicleta mientras da la vuelta a la rueda va avanzando. Este es el sentido de cantar en hebreo. El canto, la alegría, la alabanza, como en la forma que hacía David, es remolinear o avanzar. Y ahora, ¿cuáles son las 4 ruedas? Las 4 ruedas de este ascenso que conforman esta carroza divina, aquí aparecen como, esta es la primera carroza, le vamos a poner de otro color, tal vez de una forma así. Así. Esta es la primera rueda de la carroza. Esta es la segunda rueda de la carroza. Esta es la tercera rueda de la carroza. Y la cuarta rueda es esta de acá. ¿A qué patriarcas estaban asignadas estas esferas, si ustedes recuerdan? No. Abraham, a su hijo Isaac, a su nieto Jacob. Y el último, a David. Estos son los pilares. Y precisamente David es una de las ruedas porque él remolineaba. Hemos hablado algún momento de que estos pilares de Abraham era el elemento agua, Isaac era el elemento fuego y Jacob era el elemento aire y David es el elemento tierra. Los pilares del ascenso de nuestra alma, que va a estar remolineando las ruedas de esa carroza, están conformados por estos patriarcas. Pero no son personas, no fueron personas, no fueron los personajes de esa Biblia, no fueron reales, sino que son estructuras de nuestra alma. Por lo tanto, la carroza de ascenso está fundamentada en estos patriarcas que simbolizan, en este caso, la bondad amorosa. Aquí está el temor, que dice el principio de la sabiduría es el temor de el Creador. Y está aquí la belleza o el equilibrio, ¿sí? Y esto es el reino, el reinado. ¿Sí? Sobre estos 4 pilares, que en este caso les llamamos pilares, pero ahora debido a esto le vamos a llamar ruedas. Sobre estas 4 ruedas está asentada la carroza divina que nos eleva en la espiritualidad. Es decir, cuando hablamos de una carroza, de un carro, estamos hablando de una alegoría relacionada con nuestro ascenso espiritual, que ascendemos hacia los cielos que están arriba en donde hay armonía, hay paz y hay amor. Y allí está también asentada las 3 grandes cualidades
con las que nos acercamos al Creador, que son el placer, la voluntad y la fe. Entonces, cuando alcanzamos esos pilares, estamos ascendiendo hacia los cielos. Cuando alcanzamos esos 4 ruedas, las 4 carrozas. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurrió con Elías? Cuando se fue en un carro de fuego, y precisamente lo que está diciéndonos es este ascenso es a través de fuego. Y aquí nos metemos un poco en el tema. Este ascenso fue hecho por medio del fuego. El elemento fundamental para todo este ascenso viene a ser Isaac, porque es el carro que nos permite el ascenso hacia los cielos. ¿Qué es el fuego? Purificar, cambiar, renovar. ¿Sí? ¿Y qué otra palabra aparece en el Nuevo Testamento que simboliza el fuego? Bueno, en realidad hay 2 muy grandes. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ese es el uno. ¿Y el otro? El infierno, ¿o no? El lago de fuego. El lago de fuego, ¿sí? Entonces, nos metemos ahí en un tema un poco complicado porque ¿cómo puede ser posible que el Espíritu Santo, que es el fuego consumidor, sea también similar al fuego del infierno? ¿Cierto? Ahí nos ponemos en el tema de que estos 2 conceptos que aparecen como fuego, ¿cómo pueden ser posible de que estén asimilados o estén asociados a estos 2 términos que deberían ser completamente opuestos? Para ello, entonces, tenemos que comenzar a mirar la escritura desde otro punto de vista. Vamos a saltarnos al libro de Daniel. El libro de Daniel 12. Y el libro de Daniel 12 dice, perdón, tengo que compartir aquí. El libro de Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Primero, Daniel ya profetiza de que habrá un tiempo de angustia y el más difícil de todos los tiempos. Dice, será un tiempo De angustia. nunca hubo desde que existen las naciones. ¿Sí? Este concepto del tiempo de angustia está estrechamente relacionado con lo que conocemos como infierno en el Nuevo Testamento, el tiempo de sufrimiento. Es decir, hay algo en donde, como dijimos al inicio, entramos, nuestra alma ingresa para sufrir, para tener angustia, pero de esa angustia vamos a ser librados. Tenemos que ser librados. Es decir, el concepto de el sufrimiento, el concepto del Seol, como vimos para David, es un concepto que parecería ser eterno, pero en realidad podemos salir de él. Porque, ¿qué es la eternidad desde el punto de vista hebreo? La eternidad en el alma, cuando estamos sufriendo, no vemos cuándo termina. La eternidad es un tiempo sin límites.
en la misma forma que como sufrimos, ese tiempo de sufrimiento no pasa y llega a ser eterno, lo contrapuesto a esto, y vamos a escribirlo porque es una cosa muy interesante, lo contrapuesto a este sufrimiento es la alegría, el amor. Vamos a ponerlo de una forma diferente. Entonces vamos a escribir aquí. Hay una frase que es muy, muy bonita que puedo compartir con ustedes de esta forma. ¿Qué es el amor? El amor es sentir un tiempo, un instante temporal es la palabra, un instante temporal como eterno. ¿Sí? El amor es sentir un instante temporal como eterno. Pero si hacemos lo mismo con lo del infierno, el sufrimiento, vamos a escribirlo, el sufrimiento es sentir un instante temporal también de sufrimiento, ¿no es cierto? De angustia, un temporal de angustia como eterno. La palabra eternidad que alguna vez ya hemos hablado, la eternidad es un concepto un poco difícil de entender en la escritura. La eternidad está ligada al alma. El alma no tiene tiempo. El alma no está en realidad viviendo nuestro tiempo, el tiempo que nosotros contamos. Nosotros decimos que el alma es eterna. El alma es eterna, el alma no tiene fin. El alma se asemeja al Creador. Es la imagen y semejanza del Creador. Por ahora, dejémosle este concepto de esta forma, pero tenemos que abordar el pensamiento hebreo desde otro aspecto también. Vamos a saltarnos un poquito más abajo del libro de Daniel, me parece que es 6. Un poquito más. El profeta comienza a preguntar y dice yo oí, pero no pude entender, ¿no? Esta es otra cosa que tenemos que mantenerla un poquito pendiente porque en el Nuevo Testamento vamos a encontrar esta parte que dice, creo que en el libro del Apocalipsis dice, pero no entendí. ¿Ah? Pero no pude entender. ¿Cuál será el resultado de estas cosas? Y está hablando de los tiempos del fin. Déjenme ver si la encuentro. O creo que está un poco más arriba. Aquí está, ¿no? En el número 7. Y dice, y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por un tiempo, tiempos y mitad de tiempo. Y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Entonces, hay cosas aquí que no podemos estudiarlas a simple vista, sino más. ¿Qué son el tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Es decir, para entender estos conceptos, tenemos que necesariamente transportarnos a la mentalidad hebrea. Y aquí saltamos nuevamente a entender los conceptos circulares. El concepto circular del tiempo. Cuando se mide el tiempo en la escritura en el Antiguo Testamento ordena celebrar ciertas fiestas.
ciertas fiestas que en el término en realidad es moed, que son celebraciones, que son aprendizajes en realidad. Es decir, no es que hay que celebrar estas fiestas como tales, ¿no? El creador inaugura estas fiestas con ciertos motivos que tienen que ser entendidos. Entonces, dice que en el libro del Éxodo dice que hay que celebrar una fiesta al inicio del año. El inicio del año sería aquí, el inicio del año, y esta es la fiesta de la Pascua en hebreo que se le llama Pesaj. ¿Bien? Luego hay otra fiesta que está muy pegada a esta. Después de 49 días, al día número 50, se celebra otra fiesta, y es la fiesta de Pentecostés. Pentecostés o Shavuot. Porque en realidad esto de Shavuot viene de semanas. Es una fiesta no que solamente se celebra este día, sino es una fiesta que se viene contando desde Pesaj, 49 días hasta acá. Es decir, hay que contar aquí 49 días o 7 semanas, ¿no? 7 semanas. ¿Eh? Y hay otra fiesta que es diametralmente opuesta a Pesaj. Aquí estaría esta, sí. Sería aquí esta otra. Esta es Rosh Hashanah. En realidad no aparece este término Rosh Hashanah en la Biblia, sino aparece la fiesta de las trompetas. En este caso se le llama la fiesta de los shofares, ¿no? Vamos a poner aquí Rosh Hashanah. ¿Bien? Esta fiesta ocurre en el mes séptimo. Esto ocurre aquí en el mes séptimo, al inicio del mes séptimo. ¿Sí? Al inicio del mes séptimo, por lo tanto aquí hay 6 meses, es decir, esta fiesta ocurre a la mitad del tiempo. Entonces vamos a escribir aquí. ¿Cuál es por tanto, la definición? La fiesta de la Pascua es la llamada fiesta del primer tiempo o el tiempo. Entonces vamos a poner aquí. A esta fiesta le llamamos el tiempo. Como aparece aquí, el tiempo. ¿Sí? Luego dice, y tiempos. Tiempo y tiempos. ¿Por qué dice tiempos? Porque aquí hay 7 semanas, hay 49 días. A esta fiesta se le llama tiempos. Y luego dice a la mitad del tiempo. La mitad del tiempo con seguridad es esta de aquí, porque aquí estamos dividiendo el tiempo en 2. Si bien los judíos celebran esto como el inicio del año, pero el año civil, la Biblia dice que el inicio del año es en Pesaj. Cuando leemos la escritura, la celebración de la fiesta de la Pascua, dice, contarás de el primer día del primer mes. Y aquí cuando dice la celebración de la fiesta de las trompetas, dice que celebrarás al séptimo mes. En este séptimo mes, que ocurre en la mitad del tiempo, es llamado la mitad del tiempo. ¿Por qué decimos esto? Porque este es el fundamento para conocer acerca de lo que conocemos como la tribulación. Perdón que me meto a redundar. Para conocer la tribulación, el sufrimiento, tenemos que conocer esto. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo ocurre el tiempo? Tiempos y mitad del tiempo.
¿Cómo está hablando precisamente el libro de Daniel? ¿Sí? Dice, y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Sí? Esto está hablando en relación con lo que estábamos hablando aquí respecto de el tiempo de angustia. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Este es el la primera referencia que nosotros podemos encontrar aquí como profecía respecto de este sufrimiento. Aparentemente parece aquí hablando Daniel de un tiempo final, pero es parte de una estructura de conocimiento de qué es el ciclo, cómo funciona un ciclo en la espiritualidad. En la espiritualidad, cada año está establecido de que se celebran estas 3 fiestas, pero a partir de esta tercera fiesta, de la mitad del tiempo, hay algo aquí que se le conoce precisamente como la descripción de Daniel. En esta descripción de Daniel, antes de una fiesta, aquí que yo debería más bien ponerle de otro color, pero lo voy a dejar así. Dice, esta fiesta es la fiesta del Día del Perdón, Yom Kippur, el Día del Perdón. Pero el Día del Perdón, antes del Día del Perdón, aquí hay los 10 días temibles. Los 10 días temibles. Tiempo de angustia cual nunca hubo. ¿Qué es, por lo tanto, estos 10 días temibles? ¿Qué significan estos 10 días temibles? Cuando se celebran estas fiestas en el contexto hebreo, se llega a la fiesta de Rosh Hashanah. A esta fiesta se le conoce como el fin del mundo. ¿Por qué? Porque se acaba un ciclo. Pero hay que recordar que en la escritura dice, mejor dicho, la escritura está estructurada para que siempre ocurra que todo final está enlazado con un principio. ¿Sí? Todo final está enlazado con un principio. Es decir, que cuando la Biblia habla de el fin del mundo, el fin de los tiempos, cuando Jesús estaba hablando, dice, y estos son las señales, estas señales tienen ustedes que mirar para cuando ocurran estas cosas, entonces ocurrirá el fin de los tiempos. Está hablando de todas maneras de esta misma estructura de conocimiento que implica un ciclo que se repite continuamente en nuestra vida. ¿Cómo llegamos al perdón? Por ejemplo, nosotros sabemos que por más que le hayamos pedido perdón al Creador, siempre fallamos. Siempre vamos a fallar y por lo tanto tenemos que volver a solicitar el perdón de Él, el perdón del Creador. Y antes de que ocurra este perdón, en realidad tenemos que pasar por los 10 días temibles. Estos 10 días temibles tienen que tener algún contexto, tienen que significar algo. ¿Sí? Estos 10 días temibles son el pasar por el desierto. Los 10 días temibles son pasar por la angustia. Los 10 días temibles son pasar por esa incertidumbre. ¿Será que el Creador me perdona? Me arrepiento sinceramente de todo lo hecho y de hecho la Biblia dice porque la paga del pecado es muerte. Entonces yo estoy consciente o debo estar consciente aquí que si he hecho mal me merezco la muerte. Sin embargo, esta acción que tengo que realizar durante estos 10 días
es para esperar que el Creador realmente al final de este tiempo me perdone. Es decir, tiene que ejecutarse un acto de arrepentimiento, un cambio, una actitud. Tenemos que atravesar un desierto, tenemos que morir. Imaginemos, como alguna vez hemos contado, en las películas del oeste, a un reo cualquiera se le decreta la muerte y se le solía mandar a la cárcel mientras se construye el cadalso afuera. Y ese cadalso era reunir la madera, clavar la madera, construir el poste y colgar ahí la soga para matarlo. Entonces el reo miraba por las ventanas, por las rejas de su ventana, miraba todos los días mientras se construía el cadalso, ¿sí? Para él ir a morir allí, o la horca, ¿sí? Para ir a morir allí. Y ese era el peor sufrimiento. Es decir, no podían hacer en realidad esa horca lejos, sino que tenía que ser justamente al frente de la cárcel. Y el reo tenía que sufrir todos esos días mientras se construía la horca para ir a morir allí. Entonces no hay sufrimiento más grande que ver cómo le están construyendo su propio ataúd y su propia horca para morir allí. Entonces, estos 10 días temibles simbolizan eso, simbolizan los 10 días de arrepentimiento. Ahora, ¿a qué equivalen esos 10 días de arrepentimiento? Esos 10 días de arrepentimiento equivalen precisamente al infierno que está relatado en la Biblia, porque el sufrimiento es fuego consumidor. ¿Por qué es fuego consumidor? Veamos qué dice el libro de Isaías. Vamos a saltarnos un ratito a Isaías. A ver, ¿dónde está? Isaías 48:10. Isaías 48:10. A ver, aquí sería Isaías 48:10. Dice, he aquí, te he purificado, pero no como a plata, te he probado en crisol de la aflicción. Vamos a poner otra traducción que puede ser un poco más reveladora que esta. He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. ¿Qué es el horno? ¿Qué hay en el horno? En el horno hay fuego. Algo que es precioso, hay que purificarlo. Y la purificación se realiza por medio del fuego. La purificación del oro, la purificación de la plata. Aquí dice como plata, como un metal precioso. El diamante se purifica en altísimas presiones y en altísimas temperaturas. Allí se crea el diamante. Pero si nosotros extraemos estos metales preciosos de la tierra, estos metales también están todavía en estado impuro. Para que nosotros podamos utilizarlos, tenemos que pasarle necesariamente por fuego, en el caso de la plata y el oro, para extraer las impurezas y extraer el metal en sí. Otro ejemplo de esto es si nosotros imaginamos cómo se extraen las perlas, cómo se fabrican las perlas. ¿Cuál es el elemento que fabrica una perla? ¿O qué animalito crea la perla? Bueno, por lo que entiendo es una ostra y tiene que haber entrado un grano de arena y para evitar, creo que la corrosión, ella va creando una saliva y esta se convierte en perla. Exactamente. El ponerle un elemento extraño, un granito de arena en una ostra, hace que el animalito esté generando una saliva para tratar de expulsar a ese elemento extraño. Es decir, el animalito está sufriendo
por tener un elemento extraño en su interioridad. Y eso hace que alrededor del granito de arena se vaya construyendo con su saliva esta perla, porque es la saliva de este animalito tiene elementos de tal característica que permiten fabricar una perla que a nuestros ojos es valiosa. Entonces, luego de cierto tiempo le extraen la perla de esta ostra, de esta conchita de adentro, pero es un elemento precioso para nosotros. Ese es el sufrimiento. Otro sufrimiento, cuando estamos creciendo en el vientre de nuestra madre. Cuando crecemos en el vientre de nuestra madre, estamos creciendo en un lugar acuoso. No estamos respirando. Todavía no hemos venido a la luz del día. En el trabajo de parto, y curiosamente, hay, esta misma figura está relacionada con la venida de Mashiach, la venida del Mesías. Dice que son los dolores del Mesías, los dolores de parto del Mesías. Cuando estamos dentro del vientre de nuestra madre y se va a producir el alumbramiento, ¿qué ocurre? ¿Qué personas sufren allí? La madre entra en un estado de contracción, de dolores, de sufrimiento terrible. Son dolores los más grandes que puede una mujer soportar. Y en esos instantes en los que está tratando de dar a luz, inclusive no puede ni respirar. El momento que le vienen esas contracciones, está sufriendo tanto y le duele tanto el respirar que cuando pase esa contracción, ella puede respirar y sentirse aliviada. El niño también, cuando atraviesa el canal uterino, el canal vaginal de la madre, pasa del útero ahora a venir hacia el exterior, pasa por un canal estrecho, pero está sufriendo el más grande trauma de su vida. Pero cuando atraviesa ese canal, todavía no ha empezado a respirar. Y el momento que ya está fuera y está desconectado de su madre, el primer suspiro que tiene es un suspiro de dolor, por eso el niño llora. Cuando traga su primer bocado de aire, es como cuando una persona está sumergida en el agua por algún tiempo y después de 2, 3 minutos de aguantarse todo el tiempo que está metido en el agua, sale a la superficie a respirar. Es una respiración de angustia. Ese es el nacimiento, es también atravesar un periodo de extremo sufrimiento. ¿Y a qué se compara el paso de nuestra muerte a la vida? Acuérdense que Pablo dice que nosotros antes estábamos muertos y ahora tenemos que pasar a la vida. El sumergirse en el agua es el pasar de un estado de muerte porque entramos al agua y dice la Biblia que tenemos que morir para salir una nueva persona. Es decir, el estado de morir al estado de vivir nuevamente es un estado un cambio de estado, un estado de muerte a un estado de vida. Y pasamos hacia la vida. El pasar de muerte a vida también nos produce volvemos a nacer por, en este caso como de una madre, nacemos nuevamente, pero este nacimiento está tipificado en la Biblia como la historia del pueblo de Israel que sale de Egipto y tiene que pasar el desierto. Son 40 años que tiene que pasar en el desierto de sufrimiento. Y cuando pase ese sufrimiento, recién puede conquistar la tierra prometida. Y acuérdense, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, casi ninguno de los que salieron de allí pudo entrar a la tierra prometida.
Todos murieron en el desierto y solo sus hijos entraron a conquistar la tierra prometida, excepto 2 de ellos. Eran Caleb y Josué. Entonces, todos nuestros estados son previo a la conquista de algo, previo al nacimiento, son estados de sufrimiento. Estos estados de sufrimiento, esta angustia, de esa angustia, dice la Escritura, que vamos a ser librados. Veamos un poquito el libro de Mateo respecto a las palabras de Jesús para hacer esta comparación. Mateo creo que es 24. Veamos aquí, que creo que estaba en ahí. Hablando, él dice las señales del fin de los tiempos. A ver, aquí. Acuérdense que hablábamos un poquito de Daniel, dice la abominación desoladora. Por tanto, cuando venga, perdón, Mateo 24:15, creo que no le estoy compartiendo, le voy a compartir. Mateo 24:15. Sí, la abominación desoladora dice, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, ¿de qué hablaba? Del tiempo, tiempos, tiempo y medio tiempo. ¿Qué eran qué? La estructura creada a través de las fiestas, en donde llegamos al tiempo del fin y antes del perdón tiene que haber un sufrimiento para poder alcanzar el perdón. Entonces dice, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de la que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, que entienda. Recuerdan que esto le señalamos allá, que dice, no entendí. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Que hay que entender correctamente la escritura. La escritura tenemos que analizar no solo lo que estamos viendo en este versículo y no asustarnos allí, sino comenzar a entender desde el principio. Comenzamos a entender desde el principio, a ver de qué está hablando, para saber que este tipo de cosas son estructuras espirituales. Veamos un poquito más adelante. Porque dice, habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Una gran tribulación. No es lo mismo que dijo el profeta Daniel, ¿sí? Y el profeta Daniel está hablando de estos tiempos que tenemos que aprender a asimilarlos. Y dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bueno, saltémonos un poquito para ver otro asunto. Y respecto de la salvación, como está tipificado en la escritura, dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿A qué nos daban la idea? Que cuando morimos vamos al infierno, pero pocos son los que van a ser salvados y muchos van a ser lanzados al lago de fuego. Sin embargo, esto contradice también la escritura cuando dice en Apocalipsis 7:9. Vamos a ir a Apocalipsis 7:9. Veamos. Aquí Apocalipsis 7:9. ¿Sí? Una gran multitud de todas las naciones, dice, es el cumplimiento de la profecía que le dijo a Abraham, ¿no? Que tu descendencia será como la arena del mar. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono, delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo,
La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Es decir, cuando pensamos en que este sistema de salvación, que pocos se salvan y muchos se pierden, esto al final de todos los ciclos de transformación que el Creador espera, el Creador a la final dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, porque está escrito también en uno de los libros del Nuevo Testamento, déjeme encontrar dónde está, en Segunda de Pedro 3:9, Segunda de Pedro 3:9, veamos, Segunda de Pedro 3:9, que dice que El Señor no se tarda en Señor, cumplir su promesa. sí, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie se pierda, que nadie perezca, sino que vosotros todos vengan al arrepentimiento. Es decir, si todavía se extiende el tiempo que llamamos el fin, en una forma literal como que se acabe el mundo, en realidad es porque el Creador quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Volvemos a revisar esta estructura. Esto de aquí que sirvió para que los judíos realicen de una forma literal todo, sirve para ahora nosotros entender que lo que está escrito es una estructura que nos permite recordar que lo que estos temas que están escritos en el Nuevo y en el Antiguo Testamento son aspectos cíclicos. Es decir, nosotros realizamos estos ensayos en estas fiestas y aprendemos, el conocimiento es una herramienta para evitarnos los sufrimientos. Porque, ¿qué ocurre? Cuando venimos al fin del mundo, al fin de los tiempos, al fin del ciclo en Rosh Hashanah, tenemos o hemos hecho trabajos, hemos alcanzado, gracias al Creador mismo, hemos alcanzado grados de luz. Pero también existe en nuestra interioridad todavía cosas que cambiar. Tenemos que cambiar, por lo tanto, si hay cosas que hemos hecho bien, estas cosas que hemos hecho bien nos pondrán coronas. Y si hemos hecho cosas que tal vez han sido malas, tendremos que por ellas sufrir. Es decir, todo es una alegoría de nuestra transformación interior. Cuando nosotros entramos en este proceso, debemos procurar de que mayor sean las cosas que hayamos transformado para recibir con alegría la corona. Y por último también, acuérdense que este Rosh Hashanah se le conoce como las bodas del Cordero. Porque los mismos judíos celebran esta fiesta como la boda del Creador y su pueblo. Es una boda en donde el Creador es el novio y la congregación es su pueblo. Es decir, aquí hay una boda cuando se unifica el Creador con nuestros aspectos interiores. Pero hay aspectos que tienen que ser restaurados. Y esos aspectos que tienen que ser restaurados tienen que sufrir los días temibles. Es decir, tenemos que arrepentirnos. A esto se le conoce como la teshuvah en hebreo. Tenemos que hacer teshuvah por aquello que todavía tenemos que transformar y por lo tanto pasar por este infierno de sufrimiento antes de que el Creador nos perdone. Y luego volvemos a un nuevo ciclo de ascenso, un ciclo de aprendizaje, un ciclo de vivir nuestra vida conforme, de acuerdo a la costumbre de hebrea, de todo lo que fue decretado aquí. Aquí dice que el Creador decreta, venid
benditos a mi diestra y malditos al fuego eterno, como está establecido una de las parábolas de que habla el mismo Jesús. Entonces, toda esta estructura es una estructura de procesos cíclicos que tenemos que pasar, tenemos que aprender, y lo más interesante es de que si es que nos dedicamos al estudio, nos dedicamos al conocimiento del Creador, estaremos tratando de evitar estos 10 días temibles en lo posible. Sin embargo, nosotros siempre, durante todo el año, durante todos los ciclos, habremos cometido injusticias, habremos cometido errores, habremos no perdonado a otras personas, habremos hablado mal de otras personas. Recuerden, la Biblia mismo dice que la lengua inflama un infierno completo. Déjeme encontrar el verso que corresponde a esta Reina Valera. ¿Dónde está? La lengua está en el libro de Proverbios. Inflama todo un infierno. No lo tengo a la mano ahorita. Pero es la misma lengua nuestra la que nos puede llevar al infierno. Pero si nosotros cambiamos, reestructuramos nuestra lengua, entonces podemos acercarnos a este día, a estos 10 días temibles, a este infierno, para evitarnos de este infierno, evitarnos de este sufrimiento y poder lograr un ascenso en la espiritualidad. Bien, ¿qué comentarios tienen hasta aquí? Bueno, a mí me llamó mucho la atención en los 4 elementos, cómo se relaciona fuego, miedo, agua, bondad, o sea, cómo se va relacionando todo y prácticamente lo utilizas en tu vida, ¿no? O sea, el fuego te purifica y por ende tienes que tener un miedo, el agua, el bautismo, la bondad, la tierra, la belleza, el aire, o sea, sí, es como que todo va concatenado. Cada vez que vas adentrándote más o vas moviendo más, todo se va haciendo un solo círculo, ¿no? Para Exacto. utilizar los mismos elementos. Todo se va haciendo un círculo y va cerrando o va abriendo, como quieras verlo, va cerrando o va continuando otras cosas que no habías visto. Podría Así haber es. leído yo 1000 veces la Biblia y nunca hubiera entendido el del tiempo, medio tiempo, los 2 tiempos. No lo hubiera entendido hasta ahora que tú lo explicaste. El verso que estaba tratando de buscar ya lo tengo. Vamos a ponerle. A ver. Está en Santiago. ¿Sí? En Santiago 3:6. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Aquí está hablando que la lengua es la que en realidad, nos inflama por el infierno. Aquí quizás podríamos usar una versión diferente para entender. Y curiosamente, antes de que se me vaya esta idea, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. ¿Se acuerdan que dejamos pendiente lo de las ruedas? Rueda de la carroza divina, la rueda en que ascendió Isaías al cielo. La rueda es este ascenso espiritual nuestro. La carroza es nuestro ascenso espiritual, utilizando lo que llamamos patriarcas, pero en realidad son esos atributos divinos en nuestra interioridad, ¿no? Y dice, y ella misma es inflamada por el infierno. Es aquí en donde aparece esta rueda que nos da la idea de los ciclos que debemos seguir en Pasado. cada ciclo va a haber un infierno,
Y el infierno es este Espíritu Santo. Aquí me voy a meter en problemas posiblemente, porque el Espíritu Santo dice, Él los guiará a toda la verdad. ¿Qué es lo que hace el fuego? El fuego nos extrae el mejor material, el oro. Por lo tanto, nos está guiando hacia la verdad. En este caso, a extraer el material. El Espíritu Santo es fuego purificador. Y ese fuego no era el mismo fuego que dice, porque a ti te he escogido como a plata en horno de aflicción, en horno de fuego. ¿No es cierto? Entonces, estos términos, estos símbolos, tienen que ser adecuadamente entendidos más allá de la literalidad. Son símbolos que se aplican a nuestra alma, a nuestra espiritualidad. Y por lo tanto, no deben ser entendidos en términos físicos. Mucha gente por ahí buscaba o ya encontraron, algunos decían que encontraron un hueco en la tierra, por la Siberia, por ahí, que en donde como 12 kilómetros hacia adentro, allí se escuchan ruidos de todas las almas que están sufriendo. Nuevamente, estos no son aspectos físicos, sino son aspectos espirituales. Sufrimos en nuestra interioridad, nuestra alma puede pasar por el Seol, pero como David dice, no permitas que esté mi alma, que se quede mi alma en el Seol. Tienes que rescatarle. ¿Qué más? A ver, Daniel, no has dicho nada todavía. Bueno, sí, es un tema nuevo para mí desde el punto de vista hebreo, ¿no? Hay muchos conceptos que son nuevos. Hoy, como lo que decía Pablo, el, el, el tema este, bueno, el de la ruedita, ¿no? Entonces, hay muchas fiestas judías que no lo conocían. Y en realidad me salté algunas cosas por asuntos de tiempo. Llevamos casi 2 horas en esta charla. Bueno, no fue tan charla, me puse a explicar algunas cosas. Pero bien, vale la pena de que estemos interactuando de esta forma para lograr redireccionar todos estos aspectos. ¿Algún comentario, Pablito? No, como te dije anterior, o sea, me gustó la relación, me gustó cómo se concatena, me gustó cómo todo vuelve a ser lo mismo y cómo abres algo y llegas a otro punto que es lo mismo, o sea, es el mismo círculo, es el ciclo, ¿sí? Y como te dije, la parte que me asombró y que me gustó muchísimo, si quieres ser repetitivo, es haberlo leído, creo, unas 10 veces de eso del tiempo, del medio tiempo y los dos tiempos, y nunca sabía por qué lo decía. Hasta ahora que tú lo mencionas y lo relacionas con las fiestas hebreas, ¿no? Así es. Poco a poco tenemos que ir ajustando todas estas cosas al pensamiento hebreo, de manera que se vean más cotidianas, ¿no? Las cosas, siempre estamos tratando de igualar, de ver toda la Biblia de principio a fin con el mismo pensamiento, porque lo que ocurre tradicionalmente en las ideas que nos han enseñado es de que lo que se conoce como ley ya pasó y ahora ocurre lo nuevo, que es la gracia, porque el creador ahora cambió. Y yo creo que ese sería un tema posterior. En algún momento tenemos que verlo. El, eh, el tema de la gracia y la ley, lo que conocemos como esta separación, como el nuevo pacto que parece decir la Biblia, y ahora hay un nuevo pacto porque el anterior ya no vale, porque el Creador ha desechado atrás el pacto antiguo y ahora tenemos algo nuevo y algo que es completamente gratuito. Esas ideas hacen que la Biblia de alguna forma tengamos que aceptar una parte y desechar la otra. Y sin embargo, para ciertas circunstancias, sí utilizamos el antiguo, especialmente lo que tiene que ver con los diezmos.
Ujú, claro, por supuesto que sí. Muy bien. Entonces, creo que hasta aquí estaría bien dejar la clase de hoy.